Entre flores, fandanguillo y alegría, nació mi España, la tierra del amor. Solo Dios pudiera hacer tanta belleza, y es imposible que puedan haber dos. Hace algún tiempo en ese lugar donde hoy los bosques se visten de espinos, se oyó la voz de un poeta gritar: caminante, no hay camino, se hace camino al andar, golpe a golpe, verso a verso. Bueno, estimados amigos de Infoteca, este proyecto de Radio Crear que hemos denominado Infoteca. En esta oportunidad, bueno, estamos en mi casa, hemos estado charlando largo y tendido con Emanuel Fugasoto, y la idea ahora es hacerle una entrevista, porque está participando mucho en la actividad política, con Carlitos Feliciani, uno de los compañeros que tiene ahí en el partido. Entonces, bueno, Emma ahí en el Facebook está bastante su trayectoria. Él es, creo que licenciado en educación física, ha publicado un libro hace poco, si lo quiere comentar, Radiografía de una educación física en crisis, o sea, lo tengo bien claro. Y bueno, además está militando en el Partido Verde, bueno, ha participado en la política partidaria, con todo el tema fundamentalmente del medio ambiente. Así que bueno, la parte de su profesión está bien difundida en el libro y en las páginas. Me gustaría aprovechar la oportunidad para hablar un poco más del contexto político que hemos estado, que es un poco el sentido de la reunión hoy día. Comentarme un poco, bueno, el antecedente del Partido Verde, cuál es su contexto generacional, digamos, que vos me hablaba mucho de la gente joven, y bueno, un poco compartir con la gente que nos sigue, que nos acompaña, el tema el diagnóstico que hace de la provincia, porque bueno, Mendoza es una provincia, pero con contexto muy diferente, con diferentes áreas, urbano, rural. Y bueno, un poco que desde Mendoza, desde nuestro lugar, nos vayamos un poco al contexto nacional del que estuvimos hablando y que nos preocupa tanto. Bueno, buenas tardes para todos. Gracias, Alejandro, por la invitación, por habernos recibido en forma tan amena acá con el amigo Mauro. Así que la verdad, muy contentos de estar con ustedes, porque si es algo que nos planteamos desde el Partido Verde, es la construcción política desde el punto de vista de volver al barrio, de volver a visitar a la gente, de volver a escuchar, algo que se ha perdido en el último tiempo o que se practica solamente en años de campaña o en el mes de campaña. Y bueno, el desafío actual es poder construir un proyecto político que sea superador a lo que hemos venido viviendo los argentinos y los mendocinos en los últimos años. La realidad es que en una provincia que está en tono con la nación, con unos niveles de endeudamiento bastante importantes, alcanzando prácticamente el 15% de los recursos netos de la provincia, y sabemos lo que esto representa cuando hablamos de la ley de responsabilidad fiscal. Estamos al límite de poder tomar deuda pública, una deuda pública que este gobierno, esta gestión la tomó en dólares a corto plazo, y que bueno, intentan justificarla a través de la obra pública que realmente va a salir muy caro para los mendocinos y sobre todo para la próxima gestión, porque si nos ponemos a pensar, la problemática de empleo, la problemática de vivienda, la problemática de salud sigue existiendo, y sobre todo el índice de precios al consumidor de la provincia, lo que al mendocino día a día le preocupa, como es el tema de las tarifas de servicios públicos, como es la posibilidad de empleo genuino, sigue estando estanca, y esta realidad nos lleva a pensar que
Mendoza es una de las provincias que, aunque intentan mostrarnos como mejor administradas, ha tenido menos avance en lo que a políticas sociales se refiere. Y en coyuntura con nivel nacional, lo único que se ha logrado aumentar en los últimos tiempos es la pobreza, y obviamente con esto la disminución del empleo en la industria nacional, en los comercios, la caída del consumo, y sobre todo vemos una política que está diseñada para las grandes potencias, para las multinacionales y sobre todo para los intereses de Estados Unidos, sobre todo a través de ahora el intento de imponer la minería metalífera en nuestra provincia sin mayores condiciones, simplemente abrirle las puertas a que la explotación se realice, que los recursos sean extraídos y utilizados por estas grandes multinacionales que deban todo a las potencias mundiales, los países que son potencias mundiales, y a nosotros dejarnos nada más que el pasivo ambiental. Entonces creo que ante esta realidad el desafío es coyuntural y estratégico de comprender que un proyecto político que incluya a todos los mendocinos y los argentinos tiene que ser viable, y sobre todo un proyecto político para la provincia que sea para los mendocinos, respondiendo a las necesidades y a las inquietudes que tenemos. Para poder conocerlo y para poder llevarlo adelante es fundamental hacer lo que estamos haciendo nosotros, por ejemplo, hoy día con ustedes, conocerlos, tratar de poder buscar puntos en común, y sobre esos puntos en común, sobre esas coincidencias, sobre lo que nosotros creemos que hay que mejorar, empezar a trabajar para lograrlo. Emma, vos sabés que por ahí se habla de la matriz productiva de la provincia como si el país no existiera, como si no tuviéramos un país tan amplio, ¿no es cierto? Pero volviendo un poco al tema de la minería, con esto de la 7722 que hemos estado viendo, por ahí lo he charlado con ingenieros agrónomos, amigos, ¿viste? ¿Cómo lograr sustentabilidad en la agricultura familiar? Yo me opongo a la minería, o sea, yo no soy partidario de no hacer concesiones, ¿viste? Pero también hay que ser realista. ¿Cómo lograr que la matriz productiva de Mendoza sea vitivinícola, sea agrícola, ganadera, turística? ¿Cómo darle sustentabilidad? Te pregunto esto porque un poco la reflexión a la que te invito es a lo que hemos hablado afuera de cámara. Criticamos a la clase política, pero también me parece que nosotros por ahí hemos fracasado como sociedad, como que por ahí nosotros como sociedad estamos atravesados por una crisis cultural. Entonces, bueno, un poco te hago una pregunta técnica, pero te hago con una perspectiva sociológica. O sea, un poco, bueno, vos te dedicás a la educación física, pero sos escritora, así que creo que nos podés acompañar con esto. Aparte estoy estudiando Derecho, que por toda esta temática de complemento, ¿no? La realidad, ¿cuál es? La matriz productiva, para poder definirla, nosotros tenemos que comprender una sola razón, ¿no? Lo que vos decís, ¿qué proyecto tenemos a nivel país de desarrollo industrial, agropecuario, con un modelo argentino, nacional, que obviamente venga a responder a las necesidades y a las inquietudes, que está lejos de lo que actualmente conocemos y lejos de dolarizar la economía local? Pero en este planteo tenemos que rebobinar y, como siempre digo, posicionarnos en nuestra realidad, porque a nivel nacional las economías regionales, no solo la de Cuyo, sino la del resto del país, están realmente pasando momentos complicados, salvo la pampa húmeda, que por una cuestión sojera y obviamente las características de la tierra es hoy día el principal sector agroexportador. Pero desde nuestra provincia nosotros tenemos que comprender que, primero que nada, el 4% de nuestro territorio es un oasis productivo. Por lo tanto, si a nuestra provincia, y a la hora de realizar o pensar, planificar qué modelo queremos tener a la hora de proponer el desarrollo económico, industrial y agrícola, tenemos que partir de esta base de que el 96% de nuestro territorio es desértico. Entonces, si a esta realidad le sumamos la coyuntura actual global del cambio climático, que en nuestro caso se ha visto con un aumento en la desertificación y obviamente con un menor escurrimiento de los ríos, tenemos la mayoría de los diques por debajo del porcentaje medio de acumulación del recurso hídrico, y obviamente el caudal
de metros por segundo que están teniendo los ríos locales es significativamente menor al de los últimos 8 años de crisis hídrica, tenemos que plantearnos lo siguiente: ¿nuestro modelo está bien planteado? ¿Tenemos realmente un ordenamiento territorial que nos garantice poder sostener una matriz agroproductiva? Y realmente hoy día es dudoso. ¿Por qué es dudoso? Porque la ley de ordenamiento territorial que se trabajó en conjunto con diferentes organizaciones fue a parar un cajón y fue reemplazada por una ley de 2 artículos facultando al Ministerio de Ambiente y Ordenamiento Territorial para que haga lo que no ha hecho, y esto lo único que ha permitido es darle un tiempo de gracia a las diferentes las diferentes empresas inmobiliarias que hacen de justamente los desarrollos urbanísticos un gran negocio, avanzando sobre las chacras, avanzando sobre las principales tierras productivas que tenemos cerca de lo que es el Gran Mendoza, como es Coquimbito, kilómetro 8 en Guaymallén, Vistalba en Luján, y obviamente esto que ha ido afectando, ha ido en detrimento de justamente que la matriz productiva agrícola. Entonces, si nosotros no tenemos una ley de ordenamiento territorial, si nosotros no empezamos a promover la explotación turística de nuestra provincia con infraestructura real, tenemos dique Potrerido, que bueno, hoy día está por debajo de la media de su capacidad, pero tenemos el dique Potrerido, tenemos zonas turísticamente vírgenes hoy en día que deberíamos explotar y generar empleo genuino y sustentable en el tiempo. Pero para esto tenemos que dar esta discusión. ¿Qué queremos? ¿Tenemos que seguir produciendo alimentos? Claramente tenemos que hacerlo. ¿Tenemos que desarrollar una matriz que tenga el turismo como eje? Sí. Si queremos tener el turismo como eje, ¿qué lugar ocupa la megaminería? ¿Podemos explotar las montañas? ¿Podemos buscar? Y bueno, ahí entra una gran discusión coyuntural donde decimos, nosotros vemos que hay mucha gente criticando la megaminería, pero no criticamos el uso del glifosato en el campo, no criticamos el riego a manto. Hoy en día, con esta realidad que tenemos, seguir sosteniendo el riego a manto es una locura. Entonces, ¿por qué no implementamos el riego por goteo? ¿Por qué no empezamos a trabajar? Y ahí entra un problema de financiamiento. Y entonces, en este sentido es lo que hablábamos con otros amigos y decíamos, ¿por qué no plantear que en vez de que vengan a saquearnos los recursos naturales, no decimos, tenemos esta explotación minera alejada de todo polo urbanístico donde se puede llegar a armar la posibilidad de un dique de contención donde tengan el agua y esa agua se reutilice y sea siempre la misma la que se utiliza para la explotación? Pero previo a que vos puedas ingresar e iniciar tu proyecto de explotación, sabiendo que esta mina tiene 13.000 millones de dólares, tenés que invertir 5.000 millones de dólares en permeabilizarme todas las hijuelas, todos los cauces, en promover crédito para los productores para que puedan implementar los riegos por goteo, me tenés que garantizar que traes los sistemas de filtración y obviamente vas a tener un ente de control que va a estar integrado no solo por miembros del Estado, sino también por las organizaciones ambientales que están reguladas por una personería jurídica que les da existencia real. Entonces, no soy un antiminero netamente posicionado en este rol. Soy una persona que defiende el agua de Mendoza y que considera que el agua de Mendoza está siendo muy mal utilizada, que el agua de Mendoza se está poniendo en riesgo. ¿Para qué? Para su población, cuando empezamos a ver que en el campo se siguen utilizando agrotóxicos a lo loco y que esa agua con la que se riega después vuelve otra vez a Lijuela y se riega otro campo, que esa agua muchas veces llega a zonas urbanas, que cuando regamos a manto desperdiciamos miles de litros de agua y que en este contexto la minería es inviable. Ahora, ¿por qué no aprovechar esta oportunidad para que en los lugares donde se pueda garantizar el control y los incidentes ambientales sean de menor riesgo, donde los litros de agua que se utilicen sean siempre los mismos? Es decir, no te voy a habilitar el cauce del río para que vos cada litro de agua que pase por tu minera y salga. No, vos vas a tener una cantidad de litros asignados y los vas a tener que utilizar durante toda la explotación. Podremos ir recuperando algunos litros, pero no vas a volver a poder cargar la misma cantidad que te cargaste. ¿Por qué no empezar a utilizar esto y garantizar qué cosa? Que la explotación minera no nos va a dejar un pasivo ambiental que van a pagar nuestros hijos y nuestros nietos. Nos va a dejar también una obra pública que no le costó plata a la provincia, que la dejaron previamente a la iniciación, que nos garantiza la sustentabilidad del sistema agropecuario y que nos garantiza sobre todo la posibilidad de que los canales y las plantas potabilizadoras estén hoy día al nivel de lo que necesita Mendoza y no como lo tenemos hoy, trabajando a
niveles de sobreexigencia porque son plantas que no reciben inversión ni nada por el estilo, como es Alto Godoy o la planta que está en Luján, desde hace tiempos inmemorables prácticamente. La población crece, las plantas potabilizadoras siguen siendo las mismas, y en este contexto obviamente el recurso hídrico sigue siendo más escaso todavía porque no estamos en condiciones de cuidarlo y menos aún de trabajarlo como corresponde para que no se desperdicie. Pues sabes que mientras me contabas esto, un poquito me acordaba de Monsanto, una empresa que, bueno, por ahí sé que es un tema complicado, pero el problema no es solo cuando hablamos de economía, hablamos del área social, de la intervención estatal. También de alguna manera se nos presenta un desafío epistemológico, por darle un nombre, lo que pasa con Monsanto como una multinacional. Entonces por ahí... Pero no es Monsanto, es Bayer. Es Bayer. Claro. Bueno, digamos, que si es Bayer no es tan bueno. Claro. No, un poco el tema es ese, viste, que cuando hablamos de la agricultura, por ahí yo viendo los programas en YouTube, que son los que te invitan a reflexionar más que la prensa, que la prensa de Clarín, por ahí yo pienso mucho. Me gusta el proyecto de la Unión Europea con todas las críticas que le podemos hacer, pero en ese contexto de un estado de bienestar en donde se le da mucho lugar a las pymes, digamos, una clase media con muchas pymes, lo que no significa que no hayan grandes empresas ni multinacionales, pero con emprendedores que puedan tener un blindaje estatal fuerte. Y lo que te comentaba vos cuando charlábamos con unos mates, te decía que yo veo el complejo de Sudamérica, Latinoamérica, lo veo como un contexto muy complejo, que nos cuesta, que tenemos el Mercosur, pero un político polémico le dice Unión Aduanera Imperfecta. Pero hablamos de Mendoza, hablamos de la Argentina, que tiene un contexto. Vos sabés, te llevo a otro plano. Yo vengo pensando hace mucho tiempo en una moneda latinoamericana. O sea, por ahí creo que a la globalización hay que enfrentarla con proyectos regionales, sobre todo si te une la cultura. Bueno, por ahí los economistas, amigos de la facultad, a veces por ahí me plantean que eso es una pérdida de soberanía, ¿viste? Bueno, pero un poco... cuando se habla de la economía, ahora con esto, con el gobierno que ya prácticamente ya todos estamos en contra del macrismo, porque pero yo lo escucho a los economistas, me plantea una ingeniería financiera que no entiende nadie. La economía es la institucionalización de un trueque en otro nivel. Entonces un poco, bueno, a lo que voy. Lo que hablábamos nosotros en la charla, la clase política se limita a la lucha por el poder, pero nosotros estamos viendo que no se están debatiendo los grandes problemas, los grandes desafíos que tenemos hasta como civilización. Entonces un poco era reflexionar con respecto a eso. El desafío, personalmente, ¿qué es lo que noto, no? La ONU, o hablemos mejor de la Unión Europea, ¿qué es lo que está buscando? Está buscando en manera segmentada trascender de una unión aduanera a una unión soberana donde plantea la libertad no solo de productos, sino también de factores de trabajo, de insumo, de personas de manera libre por todos los países que son parte de ellos. Plantea un banco europeo, y en ese banco europeo aparece el euro, y el proyecto tiende a llegar a un modelo político, es decir, tiende a generar en una resignación de soberanía de cada uno de los países integrantes de este núcleo, a construir un gran modelo que sea cultural, económico, político.
No es fácil, lo estamos viendo con ellos, que llevan de un proceso de maduración mucho más interesante y es digno de estudio. Pero han logrado este paso importante de establecer una moneda fuerte como es el euro y obviamente algunas cuestiones impositivas comunes. No lo veo imposible. Sí creo que el Mercosur está transitando este camino de lograrlo, pero obviamente va a llevar el tiempo que les llevó a ellos. Nosotros tenemos que pensar que el Mercosur realmente volvió a funcionar junto con Néstor Kirchner, porque anteriormente estaba bastante frenado. El Mercosur era desde el 90 fue un poco un proyecto frisado, y desde Néstor, Chávez, Evo Morales, Pepe Mujica fueron los grandes movilizadores de este Mercosur que estaba durmiendo, al punto de que por primera vez tenemos parlamentarios, cosa que la Unión Europea ya tiene hace tiempo, a partir del 2015. Es decir, pensemos cuánto tiempo llevamos de desarrollo de este proyecto que es el Mercosur y en qué paso estamos. Creo que obviamente el camino a transitar es este que vos mencionás, y que lograrlo o conseguirlo es también un poco de la voluntad política de los países, que no va a ir de la mano de un proyecto como el de Bolsonaro en Brasil o de un proyecto como el de quizás Mauricio Macri en Argentina, pero sin lugar a dudas el camino es recuperar la identidad de un modelo que comprenda una patria grande fuerte en una política económica común, que solamente no sea basado en lo que es la política aduanera, sino en una unión cultural, aduanera, económica, para poder, por el propio funcionamiento de esto y la madurez de esto, llegar a un encuentro político. Bueno, Emma, como me comentaste que tenías una reunión, te mando la última. La idea con el Partido Verde, más allá del contexto provincial y nacional, es jugar solo o por ahí algún trabajo en conjunto con otros partidos políticos, con otras fuerzas. ¿Cómo la estás viendo? Porque sabemos que a nivel nacional, bueno, es un contexto muy complicado. Y en la provincia, bueno, también, pero no, entonces un poco, bueno, el Partido Verde, la idea es una pelea en soledad, o una pelea intentando contextualizar con otras fuerzas políticas. Sin lugar a dudas vamos a buscar siempre un punto de consenso y de unión, construir sobre los puntos de encuentro y no sobre los puntos de disidencia. Creemos que para poder vencer al avance neoliberal, que no es regional sino es global, porque cuenta con el apoyo de muchos países que están más interesados en seguir avanzando sobre nuestra soberanía que en promover una nueva potencia mundial, necesita de la unión de todos aquellos que estamos del lado de un proyecto nacional, popular, humanista, cristiano, y con una amplia bandera de respeto hacia las mujeres y hacia los sectores más vulnerables de la sociedad. Para esto, obviamente, hace falta todas las vertientes que coincidan, y obviamente a partir de la construcción de un punto, de un proyecto con puntos de encuentro, con puntos de consenso, y que sean las columnas fundacionales de un proyecto político de unidad que nos permita proyectar una Argentina al 2050 y no seguir improvisando en una política que termina siendo cortoplacista y muy poco sustentable. Bueno, Emma, dirigente del Partido Verde, presidente del Partido Verde, arrancamos con este programa, no va a ser la primera vez, lo vamos a invitar en otros momentos, muy interesante la charla con él, y lo bueno está esto, ojalá todos los referentes de los grandes partidos, ¿no es cierto?, que ejercen el poder, puedan tener este diálogo de hablar de no solo una coyuntura electoral o partidaria, sino de tratar de enfrentar con la humildad, ¿no es cierto?, que hay que tener los grandes problemas y desafíos de nuestra época. Así que, Emma, muchísimas gracias, te dejamos para tu reunión, y no va a ser la primera vez, nos vamos a encontrar otra vez. Te mando un abrazo y muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos y por bancarnos, a Mauricio que técnicamente se producen las limitaciones del caso, pero lo resolvemos. Así que acá el compañero, a Carlito, que también está presente. Así que lo libero a Emma, que tiene una actividad. Así que muchísimas gracias, Emma.
No, gracias a ustedes y desde ya los invito a todas las personas que nos han acompañado a una charla sobre huella hídrica en Mendoza que vamos a estar realizando el 30 de noviembre, posiblemente en el Club IPF. Vamos a pasar bien el lugar y la idea es que obviamente la sociedad pueda conocer sobre la importancia del recurso hídrico y cuál es la utilización que se da en la provincia. Muchísimas gracias, Emma.